Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, mi hermano Vilches, por mi canal de YouTube, en el Con de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamamos de las tinieblas a su luz admirable. Así que le doy muchas gracias a mi Dios por permitirme este día compartir en la Asamblea de los Santos, en la Comunión de los Santos, en mi iglesia local. Y le doy gracias a Dios también por el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra como lo vengo haciendo ya hace algún tiempo. Se lo pido todo, le doy gracias a por todo esto, mi Dios de Israel en Cristo Jesús. Y le pido, le ruego, le suplico, mi Dios de Israel, que me ayude a predicar esta porción de la palabra que me corresponde el día de hoy, con denuedo y verdad, guiado por su Espíritu Santo, para que todo lo que yo haga y todo lo que salga de mi boca sea para gloria de Dios Padre, de mi Señor Jesús, de nuestro Dios y nuestro Padre. Se lo pido todo, mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo o Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos continuando con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Vamos a ver hoy, Lucas 13, del 10 al 20, al 19, perdón. Lucas 13, del 10 al 19, ¿ok? Vamos a ver un breve resumen de lo que vimos en el video de ayer, y básicamente vimos la importancia del arrepentimiento y que nadie es mejor que nadie, que ante los ojos de Dios no es que los judíos eran mejores, no es que los griegos eran mejores. Ante los ojos de Dios, antes que viniera Cristo, estábamos todos muertos y en delitos y pecados. Por ende, todos teníamos la necesidad de arrepentirnos delante de Dios y que es en Cristo Jesús. Eso es básicamente lo que vimos en el video pasado. Y también vimos cómo Israel era una viña inútil. Una viña inútil, ¿por qué? Porque fue la viña que Dios plantó, pero esta viña nunca produjo frutos. Dios enviaba cada cierto tiempo a sus siervos a buscar sus frutos, y acontece que nunca tenían frutos, y Dios la iba a destruir, pero el hijo le dijo no. El viñador, que es Jesús en la parábola, porque Jesús cuenta una pequeña parábola y de un hombre que plantó una viña, la viña de Israel, ¿verdad? Entonces el hombre siempre iba a buscar los frutos que le correspondían, pero la viña nunca daba fruto. Y él decidió, destruir la viña, pero el viñador, que es mi Señor Jesús, le dijo, no, todavía no la destruya, deja que yo vaya para allá. Trabaja esa tierra, trabaja esa viña, y luego si no da fruto, si da fruto, bien, y si no, la destruye. Y eso fue lo que hizo mi Señor Jesús. Él dijo, no, Padre, no nos vayas a destruir. Acuérdate de tu promesa, tu siervo Abraham, envíame a mí, heme aquí. Ahí fue que Jesús dijo, heme aquí. Porque si no hubiera venido mi Señor Jesús, Israel ya ni siquiera estuviera sobre la faz de la tierra. Si no hubiera venido mi Señor Jesús, todos estuviéramos muertos en delito y pecado. Sí, como Moisés en el Antiguo Testamento. Si Moisés no intercede por Israel, para que Dios no los destruya a todos y deje solamente Moisés, no hubiera pueblo de Israel. Pero Dios, acordándose del pacto de su siervo, pero Dios, por amor a su nombre, calmó su ira y le dio la razón a Moisés. Sí, Moisés tiene razón. Yo
por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, no voy a destruir a este pueblo. Entonces Jesús también hace lo mismo, le dice, no Padre, esto es, digamos, esto es algo que yo pienso, no es algo que está escrito como tal, pero yo me imagino que Jesús le dijo, no Padre, no lo vayas a destruir aún, porque Dios había enviado profetas y a unos los mataban, a otros los lapidaban, a otros lo golpeaban y bueno, y yo me imagino a Dios, no, ahora sí lo voy a acabar con este pueblo. Y yo me imagino a Jesús ahí, no Padre, pero aún no, deja que yo vaya y trabaje esa tierra. Y si no da fruto, bueno, y si da fruto, bueno, y si no, tú haces tu voluntad. Y bueno, gloria a Dios, vino mi Señor Jesús y dio fruto en Israel. Israel fructificó verdaderamente cuando vino mi Señor Jesús, porque muchos creyeron en Él para arrepentimiento y salvación y vida eterna. Pero antes de Cristo, Israel estaba estéril completamente. Antes de Cristo, Israel era una higuera inútil que no daba frutos a su Señor, que no daba frutos a ese hombre que la plantó, que es Dios Padre en la parábola. Entonces, gracias al Hijo, al viñador, al trabajador de esa viña que fue Jesús, Israel dio frutos. Israel fue bendecida en ese tiempo. Pero bueno, gloria a Dios. Eso es un poco el resumen de lo que se dijo el video pasado. Si quieren verlo completo, por aquí por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 10 al 19. Dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Amén. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Amén. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid ser sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta guía de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir esta cosa se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Vamos a interpretar esta parte que es la más extensa del texto y después leemos los capítulos 18 al 20, ¿ok? Bueno, él se llama Jesús en la sinagoga, ¿verdad? Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Recordemos que Jesús acostumbraba a esto, a enseñar los días de reposo en la sinagoga. Era una costumbre que Jesús adoptó desde que comenzó su ministerio aquí en la tierra, ¿ok? Ya que en la sinagoga se reunía gran cantidad de judíos y precisamente a esas personas, o a, como le dice, la oveja perdida de la casa de Israel,
fue que él primariamente vino a buscar. Gloria a Dios, él dijo que él tenía ovejas en otro redil, a esa también iba a llamar, y ellas vendían a él y tenían un solo rebaño guiado por un solo pastor, por el que es buen pastor, el obispo de nuestras almas. Amén. Pero ya sabemos que Jesús tenía esta costumbre de enseñar en la sinagoga. Que enseñaba en la sinagoga, obviamente el camino de Dios. Obviamente Jesús le predicaba el evangelio a los pobres, ¿verdad? Le predicaba la buena noticia que el reino de los cielos se había acercado y le daba la verdadera interpretación a la ley y a los profetas. O sea, también se encargaba de aclarar o de explicar bien la ley y los profetas, porque los fariseos y escribas y bueno, los religiosos de la época eran muy celosos aparentemente de la ley, pero no era así. Ellos eran muy celosos de la tradición humana. De eso sí que eran celosos ellos. Y aquí vamos a ver cómo vamos a notar eso. Cómo ellos eran celosos. Cómo ellos se ponían furiosos porque Jesús no cumplía con tradiciones humanas que los hombres habían establecido y que los hombres enseñaban como mandamiento de Dios. Amén. Entonces, bueno, mi Señor Jesús enseñaba como de costumbre en la sinagoga los días de reposo, ¿ok? Enseñaba que el reino de los cielos se había sacado y enseñaba también la verdadera interpretación de la ley y los profetas, ya que los religiosos de la época habían corrompido de alguna manera, por decirlo así, la palabra de Dios, añadiendo mandamientos de hombre, ¿ok? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ok. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado hay que tener aquí. No todas las enfermedades vienen a causa de un demonio. Hay que tener cuidado con eso porque no podemos ir a los extremos. Todos los extremos siempre, tanto en la vida secular y en la vida espiritual, también los extremos son malos. No se puede decir que todas las enfermedades vienen del diablo, ¿ok? A eso es lo que quiero llegar. Y no se puede decir, tampoco se puede decir que no hay enfermedades, que el diablo no produce ninguna enfermedad. No hay que llegar a ninguno de esos extremos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos todo lo que el diablo le hizo padecer a Job. Sabemos que el diablo fue el que enfermó a Job. Claro, Dios lo permitió para demostrarle al diablo que su siervo Job, efectivamente, como el mismo Dios había dado testimonio de él, era fiel, que no había nadie sobre la faz de la tierra igual a su siervo. Y eso fue lo que Dios le demostró al diablo. Dios demostró ahí su omnisciencia. ¿En qué? Bueno, en que él sabía que Job no iba a fallar. Que él sabía y conocía bien la fidelidad de su siervo Job, el corazón de su siervo Job. Amén. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Los extremos son malos. No podemos decir
que una persona está endemoniada o que esa persona está enferma a causa de un demonio, ¿verdad? Pero tampoco podemos llegar a ese extremo y decir, no, el demonio no enferma a nadie. Esos son dos extremos que no podemos tocar. Como tampoco podemos decir que una persona está enferma porque pecó, pero tampoco podemos decir, no, el pecado no es de enfermedad. Es que hay que ser muy sobrios a la hora de meterse en esos temas, ¿ok? Eso es cierto, hay que ser sobrios a la hora de meterse en esos temas. Los apóstoles, por ejemplo, en aquella época, los judíos en general, incluyendo los apóstoles, pensaban que sí, que había enfermedades que ciertamente eran causadas por el pecado, porque cuando mi Señor Jesús va a sanar al ciego y le dicen, Señor, ¿y quién pecó? ¿Este o su padre para que él esté en esta condición? Y Jesús le dice, no es que este haya pecado o su padre haya pecado. Esto pasó así para que se glorificara el nombre de Dios. Amén. Entonces hay que tener mucha sobriedad cuando nosotros decimos, no, esa persona está en este estado porque el demonio la enfermó. Hay que tener mucha sobriedad. Porque, ojo, puede ser que sí sea como el caso de Job, pero no necesariamente todas las enfermedades vienen del diablo. Hay que ser sobrios en eso, ¿ok? Todo en exceso es malo y eso aplica hasta para el mundo espiritual. ¿Amén? El ver demonios por todos lados es malo. También decir que todo es un demonio también es malo. Por eso hay que ser sobrio. Y no le quiero decir que no haya una guerra espiritual. Claro que la hay, porque la palabra lo dice. Pero no hay que llevar las cosas al extremo, ¿ok? Ok. Quería dejar eso claro. Aquí en el pasaje que estamos viendo, efectivamente, se nos presenta a una mujer que es jorobada, como la conocemos hoy en día. La Biblia, bueno, la traducción dice encorvada. Bueno, pero nosotros la conocemos hoy en día, o lo llamaríamos jorobada, que son las personas que tienen como una protuberancia en la espalda atrás y caminan encorvadas, como dice la escritura. Y esta mujer tenía 18 años en este estado, pero el Espíritu Santo, Dios, nos muestra que en este caso, si es por un ataque demoníaco, una enfermedad producida por un demonio. Claro, Dios puede decir la causa exacta de ese estado, pero nosotros no. Yo no puedo decir un ejemplo. Una persona que tenga el síndrome de Down, yo no puedo decir que esta persona está así porque el demonio la enfermó. ¿Sí me entiende? O una persona que sea paralítica. Yo no puedo decir que esa persona que está paralítica quedó en ese estado porque el demonio la enfermó. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Aquí, obviamente sí, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios que nos está diciendo la causa. Que la causa es que un demonio estaba obrando en ella y la tenía en estas terribles condiciones 18 años. ¿Ok? Entonces, claro, cuando es Dios quien declara, no, esta persona está así porque es un ataque demoníaco, es un ataque demoníaco. Pero cuando yo o algún otro hombre dice, no, esta persona, a menos que sea muy evidente que esté endemoniada. Pero si yo como hombre digo, no, este niño que tiene síndrome de Down tiene esta enfermedad porque el demonio lo enfermó, yo ahí puedo estar cometiendo un error. Entonces por eso le digo, hay que ser prudente, ¿ok? Nosotros no somos Dios.
Dios conoce todas las cosas, Dios sabía por qué la persona, esta señora, estaba en ese estado, quién le producía ese encorvamiento, pero nosotros no podemos decir tales cosas. Entonces esto es para que seamos prudentes a la hora de emitir ciertos juicios sobre X o Y condición que tenga una persona. Ok. Cuando Jesús la vio, perdón, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, Él es libre de tu enfermedad. Y puso su mano, la mano sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Jesús la llamó, vio que estaba cautiva del demonio. Jesús vio que lo que la tenía en esa condición no era algo físico, no era algo psicológico, no era algo que doctores, que médicos pudieran arreglar, era algo espiritual. Pero Jesús claramente, siendo hijo de Dios, percibía los demonios desde lejos. O sea, él sabía que en ella había un demonio. Y él la libertó, él la liberó de ese demonio. Recordemos que esta era una de las obras que el Mesías iba a hacer. En el libro de Isaías dice: mi espíritu está sobre, tu espíritu está sobre mí, porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos y para libertar a los oprimidos, para predicar el año favorable del Señor. Entonces mi Señor Jesús, una de las obras que caracterizaba el tiempo mesiánico del Mesías, era precisamente que él iba a liberar a los oprimidos por el diablo. Esta mujer a la que Jesús le acaba de decir que ella es libre, fíjense lo que le dice. Vamos a leer. Y cuando Jesús la llamó, le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Esta mujer que tenía esa enfermedad era cautiva por el diablo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estaba siendo oprimida, estaba siendo encarcelada por el diablo. Y mi Señor Jesús, que ya vimos en video pasado, que es el hombre más fuerte, es el único que tiene el poder, la autoridad y el señorío para expulsar cualquier demonio, llámese como se llame y tenga el rango que tenga. Si ese demonio hubiera sido el mismo Satanás que hubiera estado operando en ella para tenerla en esa condición, a mi Señor Jesús no le importa. Mi Señor Jesús llega y echa fuera al demonio que esté, llámese como se llame, sean 1.000.000 de demonios, sean 10.000 demonios, sean, no sé, lo que ustedes quieran, sea el infierno completo que esté en esa persona. Pero cuando Jesús llega, los demonios huyen, porque Él es el hombre más fuerte, que tiene el poder para saquear los bienes del diablo, para arrebatarle al diablo lo que el diablo tiene cautivo. Él nos arrebató a cada uno de nosotros de las manos del diablo. Y si Él nos tiene en sus manos, allí estamos seguros y nunca nos vamos a perder. Amén. Entonces, bueno, esta mujer cautiva ya 18 años por un espíritu inmundo que la llevaba a tener esa postura encorvada,
no pudo oponerse a mi Señor Jesús. Cuando mi Señor Jesús vino, echó fuera el demonio y por ende esta mujer quedó completamente sana de la enfermedad. Amén. Cuando Jesús lo vio y puso su mano sobre ella y se enderezó y luego glorificaba a Dios. Amén. Yo me imagino que con la sola presencia de Jesús, cuando él colocó su mano, el demonio salió. El demonio salió y la mujer volvió a su postura normal, correcta, natural. Y algo muy importante, esto es algo que tiene que producir los milagros. Gloria para Dios. La mujer siendo sanada glorificó a Dios. Yo se lo he dicho muchas veces. Los milagros son o para llevarnos a caer en Cristo, para nuestra salvación, o para gloria del Dios que lo envió. Si nosotros vemos un milagro que venga de Dios, por supuesto, y no glorificamos a Dios, o ese milagro no nos lleva a tener fe en Cristo Jesús para la salvación, ese milagro para nuestra vida espiritual no fue nada. Amén. Y esta mujer aquí está haciendo lo que tenemos que hacer todos cuando recibimos un milagro de parte de Jesús: glorificar a Dios. Cuando recibimos un milagro de las manos de Dios, hay que glorificar. ¿Me? Para eso son los milagros. No para que estemos bien, sino y ya nos sanamos, vamos a olvidarnos de Dios. Vamos a vivir la vida, vive la vida loca y no nos acordamos más de Dios ni vamos más para la iglesia cuando recibimos el milagro. No, así no funciona. Si tú vas o si alguna persona actúa de esa manera, el milagro no le sirvió para nada. Y bueno, fue un simple milagro temporal. Un milagro de Dios y gloria a Dios por el milagro, pero es un milagro temporal porque tarde o temprano esa persona se vuelve a enfermar o va a morir y ella va a ir para el infierno. Así que no le sirvió de mucho verdaderamente ese milagro. Pero esta mujer hizo lo correcto, glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Fíjense bien la dureza de amor, la dureza de corazón de esta gente, de estos fariseos, de estos hijos del diablo, de estos religiosos de la época. Fíjense la dureza de corazón. La mujer, 18 años cautiva por un espíritu inmundo que la obligaba a estar encorvada. Erguida es lo contrario, ¿verdad? Encorvada. Y ellos no tenían misericordia sobre ella. Los fariseos no tenían misericordia. No tenían misericordia de esa condición tan lamentable en la que el demonio tenía esa mujer. Y estaban molestos con Jesús porque él las había sábado y le decía a la gente que 6 días tenían para ser sanados, que en cualquiera de los demás días ellos podían ser sanados, pero el día de reposo no. Fíjense lo que le dice. Vamos a volver a 6 días hay en el que se debe trabajar. Miren, hermano, mi Señor Jesús no estaba trabajando cuando sanó a esa mujer. No, eso no es un trabajo. Mi Señor Jesús no montó un local
en la sinagoga se hacen milagros por 100 denarios. No, él no estaba trabajando. Él estaba teniendo misericordia. Él estaba obrando conforme a la voluntad de Dios, para lo cual Dios lo envió. Eso es lo que él estaba haciendo. Él no estaba trabajando, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora yo les digo, Dios dice, amarás a tu prójimo todos los días de lunes a viernes y el sábado descansarás de amar al prójimo. O sea, el sábado, como tienes que descansar, también vas a descansar de amar al prójimo. O Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin importar el día. Dios dijo, no, pueden ser misericordiosos de lunes a viernes, pero cuidado con el sábado, porque si el sábado, cuidado porque en el sábado no pueden ser misericordiosos, porque es un trabajo. No, claramente no. Y ahí es donde yo les digo que los judíos agarraron sus tradiciones y las enseñaban como mandamiento de hombre. Los judíos eran bien celosos, sí, muy celosos, pero de sus tradiciones más que la ley de Dios. Miren, hermano, si los judíos hubieran sido tan celosos con la ley de Moisés como lo eran con sus tradiciones, hermano, no hubieran matado al santo de Israel, no hubieran crucificado al santo de Israel. Pero no, ellos eran celosos, se ponían furiosos. Ellos, la diferencia de mi Señor Jesús, cuando mi Señor Jesús se pone furioso, que bota a toda esa gente del templo porque lo que estaban era robando, ¿verdad? Y habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones. Jesús se enfurece, se aira por las cosas de su padre. El celo por tu casa me consumió, cumpliendo así lo dicho por el profeta. Pero a diferencia de Jesús, esta gente se pone así furiosa, se aira, bueno, no sé cómo por las tradiciones humanas. En ninguna parte de la Escritura del Antiguo Testamento, que era lo que los judíos manejaban en ese entonces, estaba, no puedes hacer misericordia en día de reposo. No puedes alimentar a tu prójimo el día de reposo. No puedes hacerle bien a ninguna persona o animal en el día de reposo. ¿Dónde estaba eso? Bueno, en ningún lado. Porque que yo sepa, la Biblia estipula trabajar. Y trabajar es algo que te produzca una ganancia a ti. Eso es trabajar. Si Jesús hubiera montado un local, por así decirlo, y hubiera dicho, bueno, quien me dé 100 denarios, yo le curo cualquier enfermedad, y hubiera curado a esa mujer de ese demonio, y la mujer le hubiera pagado, bueno, sí, tú estás trabajando.
Pero Jesús no estaba trabajando, Jesús estaba haciendo lo que el Padre le había dado a hacer. Jesús estaba haciendo lo que ningún judío hacía, lo que ningún otro judío hacía, que era tener misericordia del prójimo. Los judíos no tenían misericordia. Misericordia quiero y no juicio. Y los judíos practicaban mucho el juicio a los samaritanos, el juicio a las prostitutas, el juicio a los recaudadores de impuestos, el juicio al mismo Jesús, porque según ellos que era falso profeta, pero no tenían misericordia. No tenían misericordia, ellos no conocían la misericordia, o sea, no la ponían en práctica, porque sí la conocieron bastante, que Dios tuvo misericordia con ese pueblo y la sigue teniendo. ¿Amén? Entonces este era el problema con los fariseos, que se molestaban mucho con mi Señor Jesús, pero no porque mi Señor Jesús violaba la ley de Dios, porque mi Señor Jesús nunca violó nada de la ley ni de los profetas, sino que le dio su completo cumplimiento. Pero ellos se enojaban porque Jesús rompía y violaba cada 3x8, por así decirlo, las tradiciones humanas. Ellos se enojaron y le preguntaron a Jesús que por qué él no se lavaba las manos. Sí. Ellos se enojaron porque Jesús estaba arrancando espigas con sus discípulos y estaban comiendo. Ellos se enojaron porque Jesús hacía milagros el sábado. Pero todo eso, el motivo de su enojo no era el mandamiento de Dios. No. Eso era lo que ellos hacían que era la gente. Ellos estaban airados porque Jesús estaba violando las tradiciones que ellos enseñaban como mandamiento de Dios. Por eso mi Señor Jesús le dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseña doctrinas de hombres como si fueran mandamiento de Dios. Amén. Entonces, esto era lo que pasaba con esta gente, con estos religiosos de la época. Ellos defendían cabalmente, sí, su tradición, pero no la ley de Dios. Amén. Y es más, ponían como tradición, como ley de Dios, tradiciones de hombres. Le daban la misma importancia a la tradición que a la ley de Dios. Y por eso erraban. ¿Amén? Entonces Jesús le dijo, versículo 15, entonces el Señor respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Claro, nadie que tenga un animal, ejemplo, un caballo, no le va a dejar que el caballo pase todo el día de hambre porque es sábado. O nadie que tenga un buey le va a poner un bozal el día sábado para que ese buey no coma. Y si lo hacen por animales, si no atan animales, sino que lo dejan libre para que ellos coman, y no porque es el sábado, ellos lo amarran y los dejan pasar hambre. Si ellos hacen eso por animales, ¿cuánto más no tendría que hacerlo por alguna persona, verdad? Por eso que mi Señor Jesús le dice hipócrita, porque hacen esto por animales. O sea, ustedes dicen: está bien alimentar a mi caballo el sábado, está bien, yo lo desato, o a mi burro el sábado, yo lo desato y que coma porque no se puede morir ya. Pero entonces me dicen hipócritamente que yo no puedo
desatar a esta mujer del diablo. Ahí lo va a decir mi Señor Jesús en el versículo siguiente. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. Hay que ser coherente. Hay que ser coherente, hermano. No hay que ser hipócrita. Si yo puedo desatar a mi animal para hacerle un bien, para que este animal coma, se nutre y no se muera, ¿cuánto más vale para Dios esta mujer que de paso mi Señor Jesús dice que era hija de Abraham? Y esto es algo muy importante, porque no todos los israelitas Jesús los llamó hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son salvos, porque los hijos de Abraham entran en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de sus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. Todos nosotros, los hijos de Dios, terrenalmente hablando, podemos decir que somos descendientes de Abraham, que somos hijos de Abraham por medio de la fe que es en Cristo Jesús, que somos israelitas espirituales. Esta mujer era una hija de Abraham, o sea que era una hija de Dios, o sea que era salva. ¿Ven? Era importante para Dios porque era hija de Abraham. Los fariseos no eran hijos de Abraham. Amén. Entonces Jesús dice que Satanás había atado 18 años, fíjense bien. No se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. O sea, ustedes me están diciendo que ustedes pueden en el día del reposo desatar a un burro, que es una criatura, pero es infinitamente menor a un hombre, y por supuesto muy infinitamente una hija de Abraham. Y yo no puedo hacer la voluntad de mi Padre y desatar a esa mujer de la ligadura del diablo. O sea, ustedes me están queriendo decir a mí, con su cara muy lavada, hipócritas, que ustedes pueden desatar a un animal y darle de comer, pero yo no puedo desatar a esta hija de Dios de la esclavitud del diablo, si para esto he sido enviado. O sea, esa era la hipocresía, que yo decía, no se puede hacer, pero yo venía los sábados y le daba comida al burro. ¿Por qué? Porque bueno, le están haciendo bien al animal. Dios no va a castigar a nadie por hacerle un bien a un animal. Porque bueno, los animales también sienten, también tienen hambre, padecen, todo eso. Y Dios mucho menos va a castigar a mi Señor Jesús. O va a ver mal que mi Señor Jesús le haga un bien a un hijo de Él. Que mi Señor Jesús haga la obra que el Padre le envió a hacer y cumpla el propósito que Dios le daba en la tierra. Nuestro Dios y Padre nunca lo iba a ver mal, como tampoco le ve mal que se alimente una burra el sábado. Pero no pueden ser hipócritas, no pueden tener esa doble moral de lo que le está diciendo mi Señor Jesús. O sea, ustedes sí hacen lo que ustedes quieran con sus animales el día sábado, ustedes hacen lo que ustedes quieran, pero yo no puedo hacer la obra de mi Padre el día sábado. Pero yo no puedo tener misericordia de esta mujer que lleva 18 años atada con una ligadura del diablo, porque ustedes dicen que yo estoy pecando. Pero ustedes,
que hacen lo que hacen con sus animales, ustedes no pecan. Pero yo que hago la voluntad de mi Padre, y que para esto he sido enviado, entonces yo, orando como mi Padre me lo ha dicho, entonces yo peco. Pero no, es que ellos, no era que mi Señor es su pecado, porque nunca pecó, pero que ellos manejaban esta doble moral, esta hipocresía. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Claro, los fariseos quedaban así, callados, avergonzados. Mi Señor Jesús lo dejaba sin palabras y lo dejaba sin argumento, porque hablaba con la verdad, porque hablaba de parte de Dios y ellos nunca eran capaces de refutar nada, porque lo que mi Señor Jesús decía era lo correcto, era la verdad y ellos no podían refutar nada. Ellos simplemente se avergonzaban porque sabían que Jesús estaba en lo cierto, que si no era pecado, que si Dios no veía pecado, desamarrar a una burra, Dios mucho menos va a ver como un pecado que se liberta a alguien de Satanás, a alguien que está contigo, y mucho más cuando esta mujer era hija de Dios, porque Jesús la llama hija de Abraham, como Zaqueo. Zaqueo era hijo de Abraham, porque mi Señor Jesús lo dijo, la salvación ha llegado a esta casa porque este hombre también es hijo de Abraham, también es descendiente de Abraham, gloria a Dios. Entonces esta mujer era una hija de Abraham, o sea, hija de Dios, porque entendamos, si son hijos de Abraham, ¿qué significa? Que son verdaderos israelitas. Si son verdaderos israelitas, son salvos, no hay para dónde coger. Si son verdaderos israelitas, que no lo son de la boca para afuera, ni tampoco por sangre ni por carne, sino por la fe en Cristo Jesús, son salvos. La mujer que estaba cautiva por el diablo era una hija de Dios. Jesús lo sabía y la libró, porque para eso él vino al mundo, para hacer la voluntad que el Padre le había dado a hacer. Entonces, estos fariseos querían hacer ver que esas sanidades no se podían hacer, y que haciéndolas se violaba el cuarto mandamiento. Pero eso era mentira. El cuarto mandamiento no prohíbe hacerle bien al prójimo. El cuarto mandamiento no prohíbe tener misericordia del prójimo. El cuarto mandamiento no amarás a tu prójimo de lunes a viernes, pero el sábado no puedes hacerle ningún bien al prójimo. No. El cuarto mandamiento simplemente prohíbe trabajar. Pero mi Señor Jesús no estaba trabajando. Él estaba teniendo misericordia de esa mujer. Él tenía 18 años, poseída por un demonio, y que a causa de eso vivía encorvada. Pero bueno, como ya vimos, los fariseos eran muy celosos, pero de la tradición humana, no de la palabra de Dios. Mi Señor Jesús jamás violó un mandamiento de Dios, pero las tradiciones humanas, él sí que las violó. Y eso era lo que le daba rabia a los fariseos, que Jesús violaba todos los mandamientos que los rabinos, que los maestros habían establecido. Eso era lo que le daba rabia a ellos. Y eso es lo que vemos aquí. El Señor Jesús le dice, no, pero es que yo puedo tener misericordia de esta mujer el sábado. Yo puedo liberar a esta mujer de la esclavitud del diablo el sábado. Así como ustedes pueden liberar a un burro el sábado para que beba agua, yo puedo tener misericordia de esta mujer y liberarla de Satanás para que sea verdaderamente libre. Pero claro, ellos manejaban esa hipocresía. La levadura de ellos era la hipocresía con la que ellos vivían su vida religiosa.
Y bueno, como le dije ahorita, mi Señor Jesús, los fariseos y los religiosos de la época no le podían discutir nada. Cuando él decía las cosas, a ellos les explotaba la cabeza, quedaban avergonzados y no tenían argumento ni defensa alguna. Porque mi Señor Jesús siempre hablaba con la verdad de Dios. Siempre hablaba no para agradar al hombre, sino para hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso los fariseos, hijos del diablo, nunca tenían defensa contra la palabra de mi Señor Jesús. Nunca tenían argumentos para rebatirle a él algo que hubiera dicho, porque él siempre hablaba conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, y la gente se maravillaba porque veían en Jesús a alguien que hablaba con la autoridad de Dios y se regocijaba de las cosas que él hacía en el nombre de Dios. Se regocijaba de que él echaba fuera demonios en el nombre de Dios, que él sanaba cualquier tipo de enfermedad en el nombre de Dios. La gente de Israel veía la diferencia de la predicación de mi Señor Jesús en comparación con la predicación, por así decirlo, de los fariseos y los saduceos y los escribas. Veían la diferencia de autoridad, de poder, de veracidad en la palabra de mi Señor Jesús, cosa que no encontraba en ninguno de los religiosos de la época, y por eso se regocijaban de todo lo que hacía y decía nuestro Señor Jesucristo. Pero esa era la gente normal. Los religiosos de la época crujían los dientes y se jalaban los pelos, porque Jesús siempre estaba en contra de las tradiciones que ellos habían establecido y que enseñaban a los judíos como si fuera mandamiento de Dios. Amén. Ahora, hermanos, vamos a leer versículos 18 al 20, ya para terminar. 18 y 19. Digo, ¿a qué semejante reino de los cielos de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró un huerto, y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en su rama. Ok. Esto es lo que se conoce como la famosa parábola de la semilla de mostaza. Y mi Señor Jesús compara a una semilla de mostaza, que es uno de los granos, el grano más pequeño, ¿verdad?, con el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos aquí en la tierra comienza. Esta parábola nos muestra cómo es el crecimiento exterior del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque bueno, primero se planta la semilla, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo comenzó a plantar mi Señor esa semilla? Bueno, en los 12 apóstoles comenzó siendo algo pequeño. Después fueron 60, 70, ¿verdad? Y ahora somos millones y millones que creemos en Cristo. Es decir, el reino de los cielos aquí en la tierra comenzó siendo algo muy pequeñito, algo insignificante. Algo que la gente diría, no, yo me imagino, no, esos cristianos, me imagino a los tiempos de mi Señor Jesús que comenzaron a predicar los apóstoles, yo me imagino, no, esos cristianos son unos locos, eso seguro ahorita se acaban, eso seguro que... No, pero no fue así. El reino de los cielos comenzó siendo algo aquí en la tierra muy pequeño. Comenzó con un grupo de 12 hombres, 13 hombres si contamos a mi Señor Jesús. Pero ahora el reino de los cielos abarca el mundo entero, hermano. No hay países ahora, en la actualidad, a donde no haya hijos de Dios.
en China, en los países que el Evangelio tiene más trabas, o es más difícil de explicar o de enseñar, o que no se permite ni que se explique ni que se enseñe, ¡ay, hijo de Dios! Ahora esa semilla que comenzó siendo algo diminuto, que comenzó con 12 hombres, ahora se ha extendido a lo largo y ancho del mundo. Amén, hermano. Por eso es que mi Señor Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza, porque así de pequeño comenzó siendo el reino de los cielos. Pero ya vemos cómo, a pesar de las maquinaciones del diablo en destruir a los cristianos, a lo largo de la época, porque sabemos que se han levantado varios anticristos que han querido acabar con el pueblo de Dios, cada vez que se levanta un anticristo, ejemplo, un Hitler, no sé si fue, que mató a yo no sé cuántos judíos, el reino de los se multiplica más. Fíjense toda la persecución que hubo de parte del Imperio Romano a los cristianos, y los cristianos no se acabaron y no se van a acabar, se multiplican. ¿Por qué? Porque mi Señor dijo, mientras mi iglesia permanezca en pie, las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y si estamos en Él, no seremos conmovidos, hermano. Aunque la iglesia ha pasado momentos terribles de mucha persecución y aflicción, y aunque aún lo siga viviendo, la iglesia se va a seguir multiplicando, no se va a acabar. Al contrario, se va a seguir multiplicando, porque el Espíritu Santo va a seguir haciendo su obra mientras la palabra de Dios siga siendo predicada fielmente. Y entonces ese reino de los cielos, o el reino de los cielos, que comenzó siendo algo tan pequeño, ahora lo vemos, hermano, el grandísimo que cubre toda la tierra, y que la tierra y que ahora tenemos, hermanos, a lo largo y ancho del globo terráqueo. Gloria a Dios, el reino de los cielos ha llegado, hermano. Ya ha llegado. Entonces, claro, todavía no lo vemos manifestado completamente. Eso será cuando mi Señor Jesús vuelva por segunda vez. Pero por eso que mi Señor Jesús utiliza una diminuta semilla de mostaza y lo compara con el reino de Dios, porque así de diminuto fue el comienzo, pero el resultado de la obra salvífica de Cristo Jesús en la cruz, como resultado de eso, ahora tenemos un árbol que cubre toda la tierra y su plenitud, que es el pueblo de Dios, que son los frutos de la cruz, hermano, que es ese árbol que cubre toda la tierra, el reino de Dios que ya ha alcanzado a todo el mundo. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta es la parábola de la semilla mostaza. Amén. Bueno, con esto concluimos por hoy. Quería irme un poquito más allá, pero no, vamos a darlo por hoy hasta aquí. Con el favor de Dios, mañana seguiremos, si Dios quiere me lo permite, escudriñando la escritura, porque como está escrito, en ella nos aparece que tenemos vida eterna. Amén. Entonces, bueno, hermanos, amigos, Dios los bendiga mucho, que tengan un feliz domingo, y como yo siempre les digo, Yahvé los bendiga y los guarde, Yahvé alce su rostro sobre ustedes, Yahvé tenga misericordia de ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia, que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un feliz y bendecido domingo.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén.